¿Cómo podemos promover la innovación tecnológica y la búsqueda de financiamiento para fortalecer el sector porcícola y contribuir con el desarrollo de economías bajas en emisiones de carbono? Muy buenos días, les saluda Verónica Narváez. Es un gusto para mí poder exponerles del proyecto Financiamiento para Acción Climática, Innovación Tecnológica para Pequeños Productores Porcícolas. Este trabajo lo hemos realizado en conjunto con María Gabriela Rojas y Viviana Wilcamaigua, amigas y compañeras de especialización. Mi provincia, Santo Domingo de los Áchilas, pertenece a la región costa de Ecuador. Este es un territorio en continuo proceso de crecimiento y expansión poblacional, altamente dinámico en comercio y producción. Tenemos una fuerte presencia del sector porcícola y somos la primera provincia productora de carne de cerdo en el país. En este esquema, los pequeños productores representan un segmento de producción informal que contribuye, entre otros, a la contaminación de los ríos de la provincia por el manejo incorrecto de excretas generadas en la actividad de crianza de cerdo en forma convencional. En este contexto territorial, el objeto de la intervención nos permite impulsar alternativas de innovación tecnológica en el sector porcícola que permitan una transición de los sistemas de producción convencional hacia alternativas de producción sostenible y climáticamente resilientes, como representa el sistema de cama profunda. La iniciativa nace de la necesidad de la búsqueda de mecanismos de financiamiento climático, vinculada al proceso de planificación y cumplimiento de instrumentos como son la Estrategia Provincial de Cambio Climático, la cual nos permite tener un diagnóstico del clima de la provincia y también evidencia el problema ambiental y establece medidas de acción llamadas estrategias. La iniciativa propuesta nos permite como gobierno local actuar no solamente en el control y sanción a los pequeños productores que manejan incorrectamente las excretas porcinas, sino también a buscar alternativas de desarrollo productivo con innovación tecnológica que sea limpia y sensible a la problemática ambiental y climática. La siguiente, por favor. Esta problemática identificada nos permitió como gobierno local establecer soluciones que nos generen indicadores, criterios técnicos y alternativas eficaces para enfrentar el cambio climático. En efecto, establecer una propuesta con racionalidad climática enfocada al sector porcino. La información científica es uno de los desafíos para la gestión de financiamiento climático que tenemos como países en vías de desarrollo. Y desde la academia, específicamente en este trabajo con Flaxo, se solventó esta deficiencia de información local para el sector porcino. El impulso hacia una práctica porcina sostenible se vuelve posible. La cama profunda consiste en la crianza de cerdos en corrales donde se reemplaza el piso de cemento por un lecho o cama de diferentes materiales de la zona. Este sistema nos permite contribuir a la adaptación y resiliencia climática y también a la mitigación, ya que reduce el consumo de agua, también permite un compostaje en el lugar para aprovechar las excretas, reduce el esfuerzo de la actividad de crianza de cerdos, donde generalmente es la mujer quien está a cargo de estas actividades. Además, permite el buen uso del recurso hídrico y reduce totalmente la generación de aguas residuales propias de la actividad de crianza de cerdos y en general reduce las emisiones de carbono. La siguiente, por favor. Los resultados de esta iniciativa se enmarcan en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Provincial de Cambio Climático, en lo que conciernen al fomento a la capacidad de respuesta del sector agroproductivo ante los desafíos asociados al cambio climático. El impulso y fortalecimiento que nos da la academia, en este sentido, Flaxo, a la gobernanza climática en la provincia. También la integración de actores para la elaboración de un programa más amplio que sea susceptible a financiamiento climático. Esta iniciativa ya fue incluida en un programa de financiamiento promovido por Fundación Avina y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador.
Asimismo, se enmarca en la identificación de la banca representativa en la provincia con potencial de financiamiento al sector productivo y nos permite articulación intrainstitucional e interinstitucional, donde es clave las capacitaciones y la difusión de la innovación tecnológica. En este esquema de resultados, como gobierno local, ya nos comprometemos a continuar la propuesta de acción climática. Ya tenemos en la planificación de la institución lineamientos que nos permiten establecer el acercamiento a la banca, la asistencia técnica para la implementación de granjas porcinas piloto y también la generación de material comunicacional que nos llevan a fortalecer las capacidades de los productores. Y lo más importante, tenemos una propuesta con racionalidad climática para integrar a programas de financiamiento verde que beneficien a la provincia, al país y fortalezcan la planificación y gestión territorial. La experiencia fue altamente enriquecedora desde todos los ámbitos y agradecemos profundamente a nuestras docentes de Flaxo Ecuador, Andrea, Diana y Yolanda, por permitirnos visibilizar en este espacio al país, especialmente a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias.